Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase de Evangelio Sinóptico. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar viendo eh, recordando la clase anterior sobre donde hicimos una tabla donde vamos a estar estudiando cada uno de los puntos que en esa tabla está. Si no la tienen, verifiquen la clase anterior donde colocamos la tabla según recordemos que los evangelios sinópticos eh, trata sobre el evangelio de Lucas, Juan perdón, Lucas, Mateos y Marcos, los cuales buscamos ver la similitud de algunos acontecimientos y vamos a ver la similitud de algunos acontecimientos que han transcurrido en ese tiempo, ¿no? Vamos a, vamos a empezar con el comienzo del el ministerio de Galilea. Y empezamos con un versículo: estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5, 6, 16, 18. Y empezamos. Vamos a ver en Mateo. En Mateo, cuando estamos hablando sobre el comienzo del ministerio, ¿no? El ministerio de Jesús, el gran, él empieza en San Mateos hablando sobre esto de esta manera. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a pararnos ahí un momento. En Mateos ya se está hablando, Mateos habla que Jesús oyó que Juan estaba preso y él volvió a Galilea. Mientras que en San Marcos 1 del 14 al 15 que vamos a estudiar, dice, después que fue encarcelado, encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Entonces estamos viendo un 90% que sí es realidad, el back luego que fue encarcelado, pero vamos a confirmar con Lucas, que dice Lucas del 4:14, y dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No, él no habla. Entonces un 90%, porque dos autores sí hablan que Jesús fue a Galilea cuando Juan estaba preso. Él volvió a la Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad paradisma de la región de Zabulón y de Cefalix. Fíjense, en Marcos, en Mateo, especifica el sitio, el lugar, la región donde estaba Jesús. Vamos a leer dos versículos más y nos vamos, porque él habla sobre esto, para que se cumpliera dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Tiré Sabulo, tiré Cefalix, camino de mal al otro lado del Jordán, Galilea de gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Bueno, terminamos diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí vemos cómo especifica Mateos. Recordemos que el libro, el Evangelio de Mateos, él toma mucho o se compara mucho con las profecías del Antiguo Testamento, y por eso es que él nombra estas dos profecías de Isaías, del profeta Isaías, donde habla sobre el sitio directamente donde estuvo Jesús en ese momento. Ahora vamos a ver si nombra esas regiones o esas profecías
San Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí la comparación que podemos ver en el versículo el último versículo sobre Mateos, que habla, comparación con Marcos, que habla sobre el arrepentidos y creer en el Evangelio. Él coloca creer en el Evangelio. No habla sobre las profecías. No toma en cuenta las profecías ni dice el lugar exacto donde Jesús estaba en Galilea. Ahora Lucas dice, vamos a leerlo completo, bueno, por aquí. Y Jesús volvió al poder del Espíritu a Galilea. Dice, él especifica, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. No da especificaciones del sitio. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bueno, la enseñanza y las predicaciones y eso básicamente es de los tres autores. Podemos ver que obviamente fue algo que él fue a Galilea a realizar esa actividad, a empezar el ministerio en sí. Entonces no hay ningún tipo de discusión. En ese tiempo fue que empezó y en ese lugar fue que empezó a ir a difundir el mensaje de arrepentimiento y acercamiento y que ese arrepentimiento genuino y sobre todo, como arrepentir que el reino de los cielos se ha acercado, también el marco, arrepentir, creer en el Evangelio. Y aquí no lo especifica el mensaje en sí del arrepentimiento, pero sí dice que y enseñaba en la sinagoga. O sea, él toma más en cuenta no la predicación general que daba al pueblo, sino a la sinagoga, en la sinagoga. La sinagoga. eh, y que de ello y era glorificado por todos. O sea que todos los miraban y glorificaban. Pero aquí en Lucas, él no especifica básicamente el sitio, tampoco, sino el sitio general, que es Galilea. Igualmente que Marcos, que siempre dice que es Galilea y predicó el Evangelio del Reino de Dios. Bueno, hay unas ciertas comparaciones, pero no se escapan de la realidad, así que los hechos es un 90% real de cada uno de los autores de esos tres libros, eh, los cuales son libros sinópticos, son 100% o no, algunas cosas diría que se com- comparan y otras no son tan semejantes, pero siempre llevan el mismo eje de la similitud en los acontecimientos. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.